protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Extranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que nos interesan, con el objetivo de enriquecer el debate. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y en esta ocasión hablaremos sobre las elecciones en México y la vida política de este país, el etiquetado frontal y las elecciones en Estados Unidos. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump, que compiten por el mando en la Unión Americana, tuvieron su último debate el jueves pasado. El encuentro duró poco más de 90 minutos y mientras Trump trató de utilizar su hospitalización por COVID como arma a su favor, Biden expresó: quien sea el responsable de tantas muertes no debería de seguir siendo el presidente de los Estados Unidos de América. Por otra parte, el Departamento de Justicia y 11 estados de la Unión Americana interpusieron una demanda contra la empresa Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en Internet. El gigante tecnológico subsidiario de Alphabet controla cerca del 80% de las búsquedas de Internet en aquel país. Este podría ser el mayor antimonopolio de las últimas décadas y se estima que la batalla legal se prolongue por varios años. Las inéditas declaraciones del Papa Francisco dieron la vuelta al mundo la semana pasada. El líder católico expresó su apoyo a la unión civil entre homosexuales en una entrevista para el documental biográfico Francesco, estrenado en el Festival de Cine de Roma. La gente homosexual tiene derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, declaró el pontífice. Miles de franceses se han manifestado en las calles parisinas y otros puntos del país galo tras el atentado terrorista contra Samuel Paty, el profesor de 47 años que fue decapitado por un refugiado checheno de 18 años. Bajo el grito de "Je suis prof", los manifestantes pidieron libertad de expresión y solidaridad en el caso de Samuel, así como con todas las víctimas del terrorismo. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ofreció un evento para homenajear al maestro. Después de arrasar en votaciones y obtener un amplio triunfo electoral, Luis Arce, el próximo presidente de Bolivia, declaró que aunque Evo Morales es un líder histórico, no tiene pensado ofrecerle algún rol en su gobierno. El expresidente aún se encuentra exiliado en Argentina. José Mújica anunció en el Senado uruguayo su retiro de la vida política para evitar un posible contagio por COVID-19. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, declaró entre aplausos el expresidente de Uruguay de 85 años. Jacinta Ardern ganó el segundo mandato como primera ministra de Nueva Zelanda después del éxito en su manejo del brote de coronavirus con solo 25 fallecidos acumulados. Esto hizo que la población le diera su confianza de forma avasalladora. El mundo supera los 41.7 millones de casos por coronavirus. El director de la OMS pidió a los líderes políticos de naciones como España, Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos que avancen en la toma de acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias, antes de la llegada de la segunda ola de la pandemia en Europa. Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos en Extranjeros y en esta ocasión nos acompaña Adrienne Bart. Adrienne Bart. ¿Cómo estás, Adrienne? Bien, muchas gracias por invitarme. A ver, Adrienne trabaja en CBS News, pero también es productora asociada de 60 Minutos y para CBS Televisión. Y el día de hoy, ¿qué nota nos traes, Adrienne? Bueno, como es el tema de las elecciones un poco más adelante, yo quiero destacar un político de Estados Unidos de nombre Michael Tubbs, que ha estado mucho en las noticias. Él es africano-americano y joven. De hecho, es el primer alcalde de la ciudad de Stockton, California, y el más joven. Entró a los 26 años. ¿Por qué hablar de él? Porque es un político que da mucha esperanza. Él es hijo de una madre soltera, lo tuvo ella de adolescente y sin embargo fue muy destacado en la escuela, logró salir adelante y estudiar en Stanford University y después estuvo un tiempo con Obama en Washington, pero regresó a su ciudad y él ha sido
ha hecho programas de ambos partidos políticos en Estados Unidos, demócratas y republicanos. Dice, vamos a hacer lo que funciona, no vamos a hacer de partidos. Y tiene muchísimo éxito. Y creo que es un ejemplo, pero también falta ver si resulta. Tiene políticas de Bernie Sanders, de la izquierda, y tiene cosas como que el mismo partido republicano ha dicho. Su propósito de él es levantar el crimen. Stockton es una ciudad con mucho crimen, mucha pobreza, y bueno, él espera que con estas propuestas va a ir cambiando su ciudad, y hasta ahorita tiene mucho éxito. Un joven político muy, muy interesante. Como muy pocos, y muchos de esos necesitaríamos no solo en Estados Unidos, sino también en México, ¿no? En todo el mundo, Exacto. todo el mundo. Más allá de la política y el partido, que se enfoquen por el bienestar de las y los ciudadanos. Exactamente, y también él tuvo la oportunidad de quedar en Washington. Sin embargo, regresó a Stockton justo cuando mataron a su primo. Él dijo, yo puedo hacer una diferencia de donde yo vengo. Y dice él, mi mamá me dijo, no regresas. Pero sí regresó y ha estado en Forbes, en CNN, en todos los medios en Estados Unidos. Y bueno, creo que vale la pena seguir su carrera. Muchas gracias. También nos acompaña Mathieu Tullier. Algo así, ahí va mi francés. Cada 15 días lo voy perfeccionando. Eres corresponsal para varios medios franceses y también aquí en México trabajas para la revista Proceso. ¿Qué nota nos traes el día de hoy, Mathieu? Vengo a comentarles un tema al que yo creo que habrá que dar seguimiento en los próximos días respecto a mi país de origen, que es Francia. Como sabrán, hace 10 días, el 16 de octubre, hubo un asesinato de un profesor de historia ahí en Francia por parte de un joven de 18 años por motivos de radicalismo religioso. A raíz de esto, el gobierno francés decidió usar una política de mano dura contra varias organizaciones musulmanas y respaldar la publicación de las polémicas caricaturas del profeta Mahoma. A consecuencia de esta política de mano dura, que consiste, entre otros, en atacar a unas mezquitas, a unas organizaciones religiosas y a promover un discurso bastante cuestionado en Francia, ha habido una reacción muy fuerte y muy pues importante en varios países del Medio Oriente, entre ellos, liderado por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que hasta insultó el gobierno francés y equiparó el tratamiento de los ciudadanos de religión musulmana al de los judíos durante el régimen nazi. Pero aparte de esta gestión política, digamos, ha habido organizaciones y grupos religiosos que han organizado manifestaciones bastante multitudinarias en varios países, entre ellos el día de hoy martes en Bangladesh, con más de 40,000 personas llamando un boicot de los productos franceses. ¿Qué consecuencia tiene esto? Porque este tema está siendo muy mediatizado en Francia, está alimentando un poco el discurso muy proclive de la ultraderecha francesa para dividir la población francesa, y que usan también unos grupos religiosos también para crear un clima de división, ¿no? de tensión por motivos religiosos, pero en el fondo hay motivos políticos. Entonces yo creo que sí hay que darle seguimiento a esto, tenerle un ojo, porque es muy significativo y es un marcador de nuestros tiempos, y es un asunto muy relevante en lo que es ahorita la vida política de Francia. Eso, la polarización y la hasta segregación de unos aquí, otros acá, y el conflicto interno que viene en estos países, y no solo en Francia, sino en muchos países que se están enfrentando a esto. Muchas gracias, Mathieu. También nos acompaña Pablo Sánchez Olmos. Tú eres español, además colaboras con Onda Cero, una radio española, y El Mundo, y también Antena 3 en televisión. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. No, cuéntanos
tu nota del día de hoy. Pues veréis, yo quería compartiros la historia de Armando Ortega, que quizá la hayáis conocido de alguna manera. Él es un investigador mexicano que en la década de los años 60 él fue a estudiar a Stanford. Estuvo allí 4 años, un poco menos de tiempo, investigando la teoría de subastas, que es una rama de las matemáticas que tiene muchas aplicaciones en el día a día. Este Armando Ortega solo se dedicó a estudiar esta teoría de subastas durante 3 años y medio antes de regresar a México. Pero su trabajo, que se quedó sin publicar porque no tenía dinero para publicar su tesis doctoral, se quedó allí conservado en la Universidad de Stanford, y muchos de sus colegas académicos que estaban estudiando con él conocían de ese trabajo. Y ahora que este año el Premio Nobel de Economía se lo han dado a 2 investigadores que estudiaron con él la teoría de subastas precisamente, se ha llegado a la conclusión de que al menos 6 premios Nobel de Economía han destacado el trabajo de este mexicano, Armando Ortega, de la década de los 60, que se quedó sin publicar, como influyente y pionero para elaborar las teorías que les han valido los premios Nobel a estos académicos. Un total de 6 premios Nobel le han reconocido el trabajo y la valía a Armando Ortega. Yo seguí un poco esta historia para el diario El Mundo y conseguí localizar a Armando Ortega. Está retirado y jubilado ya en su casa, en Ciudad de México, pero reconoce que no se arrepiente de nada. Yo le preguntaba, ¿y usted cree que si se hubiera quedado más tiempo investigando podría haber llegado a conseguir el Nobel? Y él dice que no se preocupa por eso, que ha vivido una vida muy plena y muy feliz, y que de regreso en México pues consiguió trabajar primero para aquí, precisamente la UNAM, como académico, y también para el gobierno mexicano. Entonces es una historia de esas de héroes anónimos y silenciosos que nadie repara en ellos ni valora quizás su trabajo, pero que en definitiva han influido y mucho en el avance de la ciencia, del conocimiento, en este caso de la teoría de subastas y de las matemáticas, ¿no? Y que quizá vale una reflexión y la posibilidad de otorgarle un cierto reconocimiento, ¿no? Que no ha tenido durante su vida profesional en activo, pero que quizá ahora que se ha conocido un poco más su nombre y su historia, pues merecería algún tipo de reconocimiento o valoración. ¿Y cómo es que llegaste a esta historia, Pablo, pues, tan interesante? Mira, esto fue a través de Gerardo Esquivel, que es el subgobernador del Banco de México, que en sus redes sociales, al conocerse los nominados, bueno, los ganadores este año del Premio Nobel de Economía, dio con esta historia y hizo un hilo en Twitter muy, muy detallado de toda la aportación de Armando Ortega a las investigaciones de la teoría de subastas, que han valido hasta 6 premios Nobel y han reconocido su trabajo, que nunca fue publicado porque no tuvo dinero para hacerlo, pero que en definitiva fue pionero y marcó decididamente la carrera y la investigación de estos galardonados por la Academia Sueca. Pues muy interesantes los 3 temas, tendríamos que seguirle la pista a los 3, ¿no? Por lo pronto nos vamos a un corte, pero regresamos con el tema de las elecciones en México y la vida política en México, las elecciones en Morena. Así que no se vayan, regresamos a Mextranjeros. El pasado 18 de octubre se llevaron a cabo elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila, tras ser pospuestas debido a la pandemia por COVID-19. Los comicios dieron la ventaja al Partido Revolucionario Institucional en medio de problemas con el sistema de conteo preliminar y denuncias por fraude. El presidente nacional del Partido Tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que el PRI está de regreso y volverá a ganar. Simpatizantes del PAN y PRD celebraron esta victoria considerándola un golpe de realidad a los seguidores de la 4T. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, acusó al PRI de recurrir a viejas prácticas como la compra de votos para asegurar su triunfo. Además, afirmó que esta experiencia los obliga a ser autocríticos y a prepararse para las elecciones del 2021. ¿A qué se deberá la inesperada victoria del PRI, un partido que muchos consideraban muerto? ¿Será el impacto de la fractura interna entre grupos de Morena al momento de elegir, en medio de polémicas, a su presidente nacional? ¿O faltó la figura de López Obrador en las boletas para garantizar el éxito de su partido? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Mextranjeros. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos con un tema muy interesante, una victoria
el PRI, inesperada para muchos en Hidalgo y Coahuila, y además un balde de agua fría para muchos de los seguidores del partido Morena, quienes pensaban que iban a ganar en estos estados. Mathieu, ¿cómo viste estas elecciones en estos estados? Pues mira, yo creo que pocos esperábamos que ganara Morena en estos estados. Son estados que son bastiones del PRI históricos desde siempre. Son estados donde no ha habido alternancia de partido desde la fundación del PRI, desde hace más de 80 años, 90 años. Entonces, en realidad, no es una sorpresa como tal, porque el PRI sigue teniendo ahí su estructura electoral. Cabe recordar que la política mexicana, la política electoral, se basa en estas estructuras, en esos cacicazgos locales, en estos pequeños líderes a nivel municipal, a nivel de pueblos y esto. Entonces yo creo que incluso en Morena no tenían mucha esperanza. Prueba de lo anterior es que prácticamente no ha habido campaña ahí. Creo que la apuesta en Morena no estaba en estos estados. Ahora, sí, el PRI arrasó, como era un poco de preverse, y eso es un poco una mala señal para Morena, yo creo, porque la sola figura del presidente, digamos, no ayudó a despegar en estos dos estados. Entonces, pues sí, una victoria que había de esperarse, pero porque la estructura electoral sigue intocado, porque Morena y el gobierno federal no han tenido tiempo todavía de reacomodar esta estructura a su favor, que lo van a hacer, lo están tratando de hacer. Hay toda una estructura de gobierno ahorita a través de los programas de bienestar, de los delegados, subdelegados, que tratan de recomponer estas fuerzas muy locales para conseguir un apoyo a Morena, pero esto va a durar un tiempo. Entonces, pues sí, una victoria del PRI en estos dos estados, pero dos estados priistas. Entonces tampoco había tanto reto para este partido, el tricolor, ¿no? Pablo, ¿crees que las esperanzas de los seguidores o las seguidoras de la 4T, quienes estuvieron muy activos en redes sociales, ¿no? Hablando de fraude y de que se cayó el conteo rápido, etcétera, en este caso, tiene que ver también la pérdida o el poco apoyo o los pocos votos hacia Morena, tiene que ver con los conflictos internos en el partido de Morena actualmente? Pues yo apuntaría que en este sentido, pues la continua acusación de fraude cuando uno pierde, cuando ya sucede varias veces, empieza a perder legitimidad, empieza a perder peso. Es obvio que el Tribunal Electoral deberá analizar las denuncias y emitir sus veredictos al respecto, pero creo que azuzar el fantasma del fraude cada vez que el resultado no es el que tú esperabas consigue el efecto contrario al que tú buscas que la gente crea en ti como entidad solvente y no como una entidad que cada vez que obtiene un resultado adverso tiene que buscar ciertas excusas para justificarlo. Yo creo que Morena debería estar satisfecha, en cierto modo, del resultado obtenido en estos bastiones, como comentaba Mateo. Son bastiones históricos para el PRI, donde el resultado estaba casi cantado, y aún así Morena ha conseguido desplazar al PAN a una tercera posición casi nula de representación en estas entidades, ¿no? Y lo que mencionabas también de las elecciones internas de Morena, no sé si entraremos ahora a ese debate también, pero creo que sí que es algo que no beneficia al partido, que López Obrador inteligentemente se dedique a gobernar y se aleje un poco de las disputas internas de su partido o de situarse de un lado o de otro. Creo que es una muestra de inteligencia por parte del presidente haberse sabido alejar de esto. Y sí es probable que en esta tesitura de continuo debate interno dentro del partido, con corrientes muy diferenciadas y enfrentadas las unas con las otras, pues sí es lógico que hayan aprovechado también el debate de las elecciones en Coahuila e Hidalgo para azuzar presuntos fraudes, pero creo que canta un poco y que quizás para tapar un poco el resultado que consideran no ha sido suficientemente bueno y desviar un poco la atención y decir, bueno, no hemos ganado como habíamos prometido y como esperábamos porque realmente hay algo sucio y
y si ganan los de siempre es porque hay algo de trampa de por medio, entonces vamos a investigarlo. No digo que no haya habido, obviamente en estas elecciones... en este país. Bueno, sí, en este país y en este caso, como hay tantos municipios, tantas realidades diferentes, es obvio que ha podido ocurrir algo. Para eso está el Tribunal Electoral. Pero creo que Morena hace mal escudándose detrás del fantasma del fraude siempre que no le sale el resultado que le gusta. No, yo quisiera agregar aquí un poco de perspectiva, porque tengo 30 años como corresponsal en México y tengo que confesar que estos pleitos adentro de Morena me recuerdan mucho al viejo PRI y hace pensar que algunas cosas sí ha cambiado. En México ha avanzado la democracia, hay alternancia en poder, pero hay ciertos vicios adentro de política y pues obviamente en lo de Morena estamos viendo Mario Delgado, pero con Porfirio Muñoz Ledo, quien es del viejo PRI y si no me equivoco también del PRD. O sea, y esta maña de hacer la política creo que no deja buena imagen de México en el mundo. ¿Y cómo, ya yéndonos a la parte más partidista, cómo vieron principalmente, ¿no?, el conflicto entre Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, entre acusaciones además de militantes e integrantes de su propio partido de acoso y después un ex candidato, ¿no?, Gibran, que ya sale a apoyar a Mario Delgado, que al final Mario Delgado es el operador de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, el que le ha sacado todas las leyes y reformas que ha querido, ¿no? Sí, pero antes de él, Porfirio Muñoz Ledo hizo lo mismo. Más bien, creo que lo que vemos sí es una división interna irreconciliable dentro de Morena, porque Morena es un partido que se creó alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que era como el que iba a ganar. Entonces, aglutinó a mucha gente y después, no sé si haya sido tan sabio, les soltó el partido. Y entonces dentro del partido ya están viendo candidaturas para el próximo año con vistas a la elección presidencial del 2024. Y aquí, pues más allá de Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, queda bastante claro que está la lucha entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ¿no? Tan solo con ver quién felicitó primero a Mario Delgado cuando ganó. Mario Delgado, hay que recordar que era secretario de Educación de Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México y es sobrino del aliado político de Marcelo Ebrard de toda la vida, durante los tiempos de Manuel Camacho. Entonces, los primeros que felicitaron a Mario Delgado eran funcionarios de la Cancillería de Marcelo Ebrard y quienes se aglutinaron detrás de Porfirio Muñoz Ledo es gente como más asociadas a la izquierda de Morena y al grupo de Claudia Sheinbaum, como Berta Luján, y como este grupo de senadores y diputados. Entonces, aquí hay una lucha de personas porque el partido, su forma de actuar es un poco como la del PRI, de un espacio donde para generar candidaturas, ¿no? Para generar candidatos, para generar estructuras de poder. Y vamos a ver dentro de unos meses que en enero o febrero se definen los candidatos a diputados para los 300 distritos y en marzo siguiente los candidatos para las municipales. Vamos a ver quién de este grupo realmente ha ganado, ¿no? Rápido, Pablo, ya no todos a corte, pero estoy venga. muy de acuerdo con Mateo. La figura de López Obrador es hegemónica y es muy clara en este partido, que se creó a imagen y semejanza suya, y ahora que él no está, pues hay una pelea de poder. Y yo también veo una metamorfosis de un movimiento político que cuando llega a convertirse en un partido político con una cuota de poder que casi no se ha visto en Latinoamérica, de la cantidad de puestos y lugares, pues ahí es donde empiezan las disputas por buscarse el espacio. Eso, creo que este tema va a dar para mucho en México, ¿no? Como bien dicen, para las próximas elecciones, candidatos, senadores para el 2021, se empezarán a reacomodar las piezas de ajedrez y seguiremos hablando de ello y ojalá puedan volver muy pronto para que sigamos platicando. Por lo pronto, vámonos a un corte en Mextranjeros. Volvemos con el tema de etiquetados claros.
Recientemente, el gobierno aprobó una serie de normas para regular los productos alimenticios en beneficio de la salud de las y los mexicanos, tomando en cuenta el alto índice de enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad. Una de las regulaciones es el etiquetado frontal de alimentos, que busca alertar a la población sobre lo que está consumiendo, informando sobre su contenido de grasas saturadas, azúcar o sodio. Asimismo, se verificó el contenido de productos que de manera engañosa se presentan como queso o yogurt, a pesar de no contener el mínimo necesario de proteína de leche, lo que provocó el retiro del mercado de 13 productos. La controversia generada ha puesto en la mira a empresas multinacionales que han priorizado sus intereses económicos por encima de la salud del consumidor. ¿Será este el comienzo de la regulación del mercado que favorezca una sociedad más saludable? Regresamos a Extranjeros, muchas gracias por seguir viéndonos acá en TV UNAM, y volvemos con un tema que por lo menos a muchas de nosotras y nosotros nos ha sorprendido ir al súper y con este nuevo etiquetado, darnos cuenta que todo lo que consumíamos era poco saludable. Pablo, háblanos un poco sobre esto. Pues sí, la verdad es que da un poquito de pena a los que nos gusta ver estas cosas, ¿no? Porque se asusta uno, pero hay que entender que es necesario. Uh-huh. En un país como México, que está en el ranking de obesidad a nivel mundial, está entre los primeros siempre, ya sea infantil, adulta, y es un tema que hay que atacar y que además me parece inteligente hacerlo, bien a través del etiquetado o bien a través de subida de impuestos, como hemos visto en otros casos con las bebidas azucaradas, ¿no? Uh-huh. Creo que es una manera de recaudar más dinero, que en este momento de pandemia quizá es algo que los gobiernos buscan desesperadamente, a la vez que cuidas a tu población en cierto modo, la previenes de comprar esos productos que puedan ser nocivos para su salud, y en ningún caso vas a conseguir ahuyentar en exceso a las grandes empresas que se dedican a comercializar estos productos. En las bebidas azucaradas, México es el primer consumidor a nivel mundial. No creo que porque le suban unos pesitos de impuestos, las grandes empresas que todos conocemos y no vamos a publicitar gratis, vayan a irse del país, del primer país consumidor. No creo que sea así. Ahora bien, creo que más allá de la labor del gobierno, también es una cuestión de educación. Si en tu casa, siendo niño, no te enseñan a comer productos más sanos, a desechar otros o no abusar de ellos al menos, pues es difícil que lo hagas. Aunque también es un tema de recursos, porque imagino que hay muchas viviendas, muchos hogares en este país que no se pueden permitir estar comiendo comida healthy y súper orgánica ni de ese estilo, porque no tienen y comen lo que pueden permitirse, digamos, y muchas veces son productos nocivos. Pero para resumir, creo que la tarea del gobierno de legislar e incluso gravar este tipo de alimentos nocivos o no tan saludables, creo que es muy apropiado y que en este momento de pandemia es una estrategia inteligente para recaudar impuestos al tiempo que cuidas la salud que tanto nos preocupa hoy en día. Mati, ¿y qué con esta medida de sacar de los estantes ciertos productos que engañaban a la población, ¿no? Que al final termina siendo algo similar? Sí, en realidad lo sacaron y varios volvieron poco después de cambiar su etiquetado. Ahí fue un tema o sea, muy peculiar. Yo creo que más bien fue un mensaje que se envió a la industria, a lo que representa el poder fáctico de la industria de la chatarra, del refresco en México, que es gigante. O sea, hay que ver los monstruos que son Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, PepsiCo, que básicamente ganan demasiado dinero vendiendo productos pues insalubres, ¿no? O prácticamente que han detonado una crisis de diabetes, una crisis sanitaria sin precedentes. Entonces, yo creo que la medida es muy buena porque ataca el meollo del asunto, es la mercadotecnia, ¿no? Estos consorcios, estas empresas en realidad venden productos de muy mala calidad con mucho dinero de por medio a través de la mercadotecnia. Entonces los sellos recuerdan a la gente, a ver, esto está muy mal. Y va también un poco en contra de la idea que usan estas empresas es que es la decisión del consumidor. Eso es muy falso, porque no hay decisión del consumidor cuando de por medio hay esta industria, estos recursos puestos en mercadotecnia, en cabildeo político. O sea, durante mucho tiempo la industria de refresco en México era intocable. Bimbo y Coca-Cola eran intocables.
Es más, ellos son los que están detrás de la Fundación Mexicana de la Salud, ¿no? Entonces, ellos financiaban y tienen todo un organismo de cabildeo para políticas de salud que sobre todo se dedicaban a no tocar al refresco. Entonces decían, no, el problema de la obesidad es que la gente no hace deportes. Entonces, pues que Coca-Cola financie la política pública de deporte en la escuela, pero a cambio... Equipos de fútbol infantiles. Equipos de fútbol y canchas de basquetbol en las escuelas, etcétera. Entonces yo creo que lo bueno de esto, el mensaje es, le estamos quitando la rectoría de la política de salud a estas empresas y la estamos recuperando como Estado. Falta mucho, pero creo que va bien. Adrián, esto sucede en sus países, ¿no? Que también me gustaría que nos platicaran un poco de la visión desde sus países. Sí, claro. En Estados Unidos la obesidad es más grave entre las personas que tienen menos ingreso. Lo que realmente yo no entiendo en México es, yo creo que lo que hay que hacer bien, el gobierno más bien, es promover un poco lo que decía Pablo, el consumo de los productos naturales que tiene tanto en México. Yo voy al tianguis a comprar, ahí no hay etiquetas. Y bueno, si revises 1 kilo de zanahoria, hoy día 14 pesos, uno de pepino, no sé, 19 pesos, lo que cuesta un refresco, ¿no? Entonces, pueden limitar, pueden etiquetar, pero falta para mí un poco más de educación. Y bueno, en Estados Unidos tuvimos el caso como McDonald's o Wendy's o las grandes cadenas que fueron obligados a ofrecer fast food más healthy, ¿no? Y es un esfuerzo no mejorar al 100 el problema, pero tal vez también un poco por ahí la cosa. Pero bueno, como madre y abuela, yo puedo decir que lo primero es educar a los niños y darles a las familias mexicanas más oportunidad de comer todo lo que tienen aquí en México, que es una maravilla, ¿no? ¿En sus países cómo es? Pues no se ha entrado, en España en mi caso, no se ha entrado a legislar como lo está haciendo México ahora. Sí que se han querido subir ciertos tipos de impuestos o de intereses, pero no se ha entrado a la materia con tanta preocupación o con tanto interés como se ha hecho aquí en México. Una anécdota que a mí me sorprendió mucho y que quizá sirve un poco para ver la diferencia. Yo cuando llegué a México por primera vez y fui a una tienda a comprar una botella de Coca-Cola, me sorprendió y pensé que me había encontrado una botella de Coca-Cola embarazada, porque gigante, enorme, y allí en Europa la más grande que vas a encontrar es 2 litros. Y aquí pues llegas a ver de 3, incluso más, y me pareció una monstruosidad y dije, pero esto, ¿cómo consigues acabar esa botella sin que se vaya el gas o sin que pierda, ¿no? Y esa es una cuestión también, ¿no? Que si ofreces también productos nocivos en grandes cantidades, obligas a comerlo rápido y pronto para que no se ponga mal. Sin embargo, si ya obligas a que sea más de poco en poco, haces que la gente igual no quiera comprar tanto, porque dice, no, pues ya compré ayer uno y no voy a seguir gastando, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser una opción. Limitar la venta de cantidad excesiva de productos nocivos. Mati, ¿en Francia hay algo similar? En Francia igual, no hay algo, una legislación en contra, sino más bien una serie de políticas públicas que incentivan a una alimentación un poco más sana. Y de hecho para las empresas ya le vieron un nicho comercial tremendo. Entonces uno va a un supermercado en Francia y básicamente todo ya es orgánico, prácticamente compras algo y te dicen, no, lo más lo consumes, mejor te vas a sentir. También hay un exceso un poco al otro lado, pero como dice Pablo, y en contraste con lo que decía Adrián, el problema de la obesidad todavía no es muy importante en Francia. Está subiendo derivado de los productos preparados, ultraprocesados, etcétera, pero todavía no llegamos a los niveles como México, donde prácticamente, repito, la política de salud en términos de alimentación ha sido dirigida por Bimbo, Pepsi, Coca-Cola y esto desde la firma del Telecán. Entonces, la situación no es para nada comparable. Digamos, hay una regulación, no hay todavía etiquetados que dicen esto tiene demasiado. Más bien hay los etiquetados contrarios que son, ese es muy bueno, ¿no? Que también tiene su crítica, ¿no? Pero ahí sería.
Pues eso, creo que tendremos que volver a consumir lo local, como dices, tenemos frutas, verduras, a diferencia de otros países. En México tenemos muchas y muy baratas, y empezar a fijarnos como ciudadanos, ciudadanía, qué estamos consumiendo y qué les estamos viendo a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero vámonos a un corte y volvemos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden y Trump, que no se dejan ni un solo segundo. Volvemos. Entre la aprobación precipitada de los republicanos para nominar a Amy Coney Barrett para llenar la vacante de la Suprema Corte y la primera manifestación presidencial del apoyo a Barack Obama al demócrata Joe Biden, se llevó a cabo el último debate entre candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Mientras Donald Trump afirmó que nadie ha hecho más por la comunidad afroamericana que él, posiblemente a excepción de Lincoln, además de ser la persona menos racista entre las que estaban en la sala, Biden le recordó que inició su mandato llamando violadores a mexicanos y persiguiendo a musulmanes, calificándolo como uno de los presidentes más racistas de la historia moderna. Ambos candidatos se acusaron el uno al otro de haber recibido dinero del extranjero. Tras las alertas del FBI por los intentos de Rusia e Irán de interferir en las elecciones presidenciales, Biden destacó la cercanía entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin y su falta de transparencia bancaria. Este debate tuvo un mejor tono respecto al anterior, y ambos candidatos pudieron exponer sus ideas sin interrupciones. Pero a pesar de una mejor intervención de Trump, las encuestas favorecen a Biden. Volvemos a Mextranjeros, muchísimas gracias por su presencia y volvemos con un tema que a México le importa mucho, que son las elecciones en Estados Unidos. Supongo que todas y todos acá vieron el debate como yo y por primera vez creo que les entendimos por lo menos un poco, porque en el pasado tanto se interrumpían que poco pudimos hilar de sus ideas. Adrienne, en este tema por supuesto que llevas mano, ¿cómo ves las elecciones y además también este nombramiento de la Suprema Corte que hace que se polarice mucho más, ¿no? Los demócratas y los republicanos? Bueno, empezando con las elecciones, a pesar de lo que muestra todas las encuestas, que Biden tiene un lead bastante importante, nadie va a descontar a Donald Trump esta vez hasta que el último voto está contado, ¿no? Y el debate fue interesante. Creo que Trump tuvo una mejor performance, pero no creo que logró lo que él necesita lograr. Por ejemplo, el tema de racismo, de Black Lives Matter también, ha sido muy prominente en esta elección. Y aquí sí, Joe Biden tiene todo ahí la ventaja, porque no solo por lo que hablan, sino los hechos. Quien Biden escogió, Kamala Harris, eso creo que es una cosa muy, muy transigente en esta elección. ¿Por qué? Bueno, por quién es ella, ¿no? Y Trump sigue con Mike Pence, que es otro hombre blanco, conservador, igualito a él, ¿no? Entonces, Trump puede decir, yo, como dijo en el debate, yo soy la persona menos racista aquí. Y pues nadie lo va a creer, ¿no? Porque los hechos hablan. Esto es en racismo. Y hubo otras cosas muy importantes en el debate. Quizás un poco Biden adelantó con el tema de energéticas, diciendo que él realmente va a ir haciendo desvanecer petróleo. Algunos dijeron, ay, wow, esa le va a costar puntos, ¿no? No sé, falta ver, porque acuerdan que también hay muchos jóvenes que van a votar y para ellos el tema de... Bueno, y no solo jóvenes y no tan jóvenes. Y bueno, también lo que preguntas de Suprema Corte, si pasamos a esta. Híjoles, fue un espectáculo realmente no de las buenas. Es como motivo un poco de vergüenza, ¿no? Porque realmente es política sucia. O sea, los republicanos antes decía, cuando era turno de Obama, que no para nada dejaban antes de las elecciones. Pero, y Trump y los republicanos en el Senado, con Mitch McConnell, principalmente deciden, no, nosotros vamos a tomar esta oportunidad. Y aquí es un dicho, yo fui periodista de deportes de joven.
un dicho de deportes es que nice guys finish last. O sea, las personas amables terminan en el último lugar. Y bueno, o sea, Trump juega sucio toda su vida como político, presidente y hombre de negocios. Entonces, ahora tenemos ya al Justice Barrett y creo que lo que es de esperar es que podrían los otros poderes balancear. O sea, si cambia mucho en las elecciones, si tenemos un Senado demócrata, aparte del Congreso demócrata, unos piensan que la Suprema Corte, y presidente del demócrata, que la Suprema Corte tendrá que moderar sus puntos de vista. Y bueno, termino con decir que pienso en lo personal, si este corte intenta quitar Roe versus Wade y volver a los tiempos que las mujeres no tenían la posibilidad de elegir, yo creo que va a haber una guerra civil, me atrevo a decirlo. Uy, me puse chinita. Mathieu, ¿cómo viste el debate? Y también se habló específicamente sobre el tema migratorio, ¿no? Que medio se había movido, ninguno de los dos quería entrarle y ahora sí Joe Biden dice voy por una reforma migratoria y le pone fecha. Sí, y ha sido interesante el tema migratorio porque a diferencia de lo que pensábamos, no ha sido un tema tan abordado, no ha sido un tema de campaña de Donald Trump. Algunos dicen que es producto de la política exterior mexicana, que justo lograron apaciguar ahí a Donald Trump. Pues habría que ver porque a nivel migratorio vamos de mal en peor. No solamente durante la presidencia de Trump, sino la presidencia de Obama, que fue una de las épocas en las cuales pues empezaron las detenciones. Bueno, hubo un flujo migratorio muy importante de familias, de niños, y es cuando empezó pues el fenómeno de las detenciones y deportaciones masivas de niños. Entonces, pues una promesa de Joe Biden, una reforma migratoria, lo podríamos ver como una promesa un poco para el electorado latino, pero en realidad creo que en Estados Unidos hay un tema de fondo ahí que no se ha terminado de resolver respecto a cómo tratan a la comunidad migrante. Entonces, pues sí, Trump, sin entrarle demasiado, sin acusar a los migrantes de todos los males, y lo cual es sorprendente porque prácticamente basó su campaña pasada en ello. Entonces queda justo una semana. Él está muy desesperado porque además estos días Barack Obama le ha entrado bastante más a la campaña, y yo creo que Trump ya va a tener que soltarse más porque yo espero, pero realmente creo que ya está perdiendo y él lo está sabiendo. Entonces, quién sabe con este señor, porque nos ha mostrado que es un psicópata, entonces que todo puede suceder en esta semana. Entonces, quizás el tema migratorio pueda regresar de la mala manera, ¿no? Empezaron a hacer operativos en ciudades santuarias hace poquito, lo han documentado mucho. Entonces, yo creo que sí hay que quedarse vigilantes. Y por otra parte, no creerse mucho en una reforma migratoria promovida por Joe Biden o por los demócratas, porque Obama, ¿no? Están lo mismo y hacen básicamente lo mismo, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que detrás de ese discurso de Trump que ya no escuchamos sobre la inmigración hay una intención clara. Y es que para estas elecciones ya no va a pillar por sorpresa a nadie, todos conocemos sus discursos, sus postulados, y yo creo que para él va a ser muy importante, por un lado, consolidar a los votantes que las últimas elecciones le votaron, y aquí ha podido ver una opción en el voto hispano que muchas veces, pese a que se piense lo contrario, puede ser ciertamente conservador. Muchos son muy religiosos, católicos, y priorizan el tema del matrimonio homosexual o temas religiosos que a ellos les incumben por su moral, o del aborto, por ejemplo, y prefieren ni siquiera pararse a pensar en Biden, y pensando solo en su religiosidad, pues irse a un enfoque más conservador. Y yo creo que hay cierta intencionalidad de Trump en este sentido,
para tratar de no molestar a la comunidad hispana en Estados Unidos, que entiendo yo que la campaña anterior debieron escandalizarse al escuchar muchas de sus afirmaciones, ¿no? Y creo que ahora responde a esa intención, a tratar de enganchar cierto voto hispano, que es muy importante en estados importantes como Florida, por ejemplo, ¿no? que van a definir la elección a fin de cuentas. Justo quería que nos hablabas de Florida, Adrienne, Sí. y de la importancia del voto hispano. Sí, bueno, porque hoy en el medio donde trabajo CBS tiene encuestas nuevas, o ayer en Florida, ¿no? Que se habla de que tienen que ganar Florida, quien va a ganar. Ahora va a haber un cambio porque tenemos Pensilvania turnando azul y otros estados. Pero bueno, en Florida, para mí algo muy interesante que siempre ha sido interesante es el tema de los hispanos. ¿Quiénes son? El 29% son cubanos, el 27% son puertorriqueños y solo el 10% son hispanos de origen mexicano y creo que por ahí va también centroamericano, ¿no? Entonces, ahí sí el voto cubano parece también está cobrando un poco menos importancia, o sea, por porcentajes, y puede haber un shift allá entre el voto hispano en Florida, ¿no? No sabemos si esta va a ser lo único, lo clave, pero también en esta elección, el voto hispano, se han hablado de que las mujeres hispanos van con Biden y con Kamala Harris. Probablemente Kamala es un factor, ¿no? Porque ven en ella a qué pueden llegar, ¿no? Pero entre los hombres hispanos, allá hay una discrepancia muy interesante. Por el machismo que representa Trump, todavía hay un poco de... Y el machismo de los hombres hispanos también. Sí, hay que están decirlo como tal. registrando en las encuestas un poco de esta fenómeno. Entonces, bueno, falta ver cómo termina todo esto. Y sobre la injerencia de Irán y de Rusia, ¿no? Que también el FBI denunció, ¿qué podrían comentarnos? Esa injerencia habría que analizarla detenidamente. O sea, yo no creo que un país tan importante y tan avanzado como Estados Unidos pueda permitir que en la base de la elección, que son los votos, el conteo, haya injerencias externas o ataques informáticos. Me parece demasiado descabellado llegar a ese punto. Otra cosa es lo que ocurrió la vez anterior, que desde antes en lo que es la campaña se influyan a través de redes sociales, posicionando fake news. En ese sentido sí que puede haber injerencia, pero no creo que Estados Unidos pudiera permitir o fuera capaz una nación extranjera de intervenir y sabotear el recuento de votos, por ejemplo, o que se caiga el sistema como tantas veces hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Que de repente eso sería un escándalo, imagino, en Estados Unidos, y de repente se cae el sistema y dejamos de seguir el conteo de votos. No creo que vaya a pasar eso. Otra cosa es que a través de fake news o posicionamiento en redes sociales se influya de una u otra manera, pero la decisión final la tienen los ciudadanos. Adrienne, volviendo un poco a Trump, antes de que se nos acabe el tiempo, digo, ya que estás en CBS, nos gustaría que nos platicaras sobre la entrevista de Trump de 60 minutos, de cómo se levanta, ¿no? Y lo que esto significa, además, porque es un programa muy visto con mucha audiencia en Estados Unidos. Sí, claro. Fue algo inédito, ¿no? Que en medio de la entrevista con la gran corresponsal Lesley Stahl, ella le dice, señor presidente, ¿le puedo hacer preguntas duras? Sí. Y empieza a hacer preguntas duras y se molesta, ¿no? Y hasta sale y dice, la prensa, ustedes no le preguntan nada a Biden dura. Biden va a comprar un helado y cuando sale le preguntan de qué sabor es el helado, ¿no? O sea, se hizo como víctima y se iba molestando, la cara poniendo más, como se pone él, muy tenso y todo. Y ella tratando de insistir y bueno, en un break que tuvieron, se levantó y dijo, yo creo que terminamos aquí, ya terminamos. Y fue algo inédito y un aplauso a las compañeras de 60 Minutes, los productores y camarógrafos que le seguían, Trump levantando, saliendo, y luego que entró su ayudante, porque Lesley Stahl habló de Obamacare, de que él no tiene un plan de salud, y a los 3 minutos entra su asistente con una cosa así, no su asistente, perdón, su secretario de prensa,
Kelly McEnany, llega con una cosa así que no podría ni cargar, que según es su plan de salud, pero la corresponsal Stahl dice que no, es una serie de órdenes ejecutivos, pero ni ahí va el plan. Pero mucho teatro ahí, mucho show, como si él de antemano, me parece, había pensado hacer todo esto, levantarse de la mesa y decir, ya ven, los medios están en mi contra. Que bueno, un poco de historia lo tuvimos con Joe McCarthy en los 50s, cuando les empieza a ir mal a un paranoico, pues se tornan las cosas. Pero bueno. Eso, digo, cada vez nos acercaremos más a las elecciones y podremos platicar al respecto, pero también qué tan efectivas son las elecciones y los conteos de votos en Estados Unidos para que Trump pueda salir a decir que fue un fraude y copiar a los políticos mexicanos, como veíamos al principio en la primera nota, y decir, pues no respeto la decisión, ¿no? O no estoy de acuerdo con la decisión. Y acuérdense que tenemos una Suprema Corte nueva. Entonces sí. Es lo que algunos analistas piensan, de que él podría alegar fraude en las elecciones y que se va al Suprema Corte, tal como pasó en la elección de George W. Bush y Al Gore, llegó a la Suprema Corte. Entonces sí es una posibilidad, sí, la verdad. No creo que suelte el poder y se vaya tan fácilmente. Pues muchísimas gracias a los tres y la tercera por estar acá con nosotros. Esperamos pronto tenerlos nuevamente por acá. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y esto fue M Extranjeros. Muchísimas gracias.